Y obviamente aquí todo está acelerado. Esto lo hizo más o menos en 9 minutos. Ya hizo todo esto en 9 minutos. Sería más o menos una tercera parte de la duración del video. Y aquí ya tenemos el archivo SRT. Hola, yo soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y si quieres colaborar con este canal, te recomiendo que veas los videos de principio a fin. Eso ayuda un montón y no te imaginas cuánto, y es solamente ponerlo a reproducir y ya. También para los que no hacen parte aún de la comunidad de Telegram, en la descripción del video está la invitación al grupo de Telegram para que se unan. Ya la comunidad está rodando, somos más de 300 personas, entonces vayan allí, los que quieran. Este video, después de un receso que tuve, ya les expliqué en los últimos en vivos que hice por qué el receso, es para examinar una nueva inteligencia artificial que permite agarrar un audio y transcribirlo en cualquier idioma, es decir, si está en español, lo transcribe al español, si está en inglés, lo transcribe al inglés, si está en japonés o en coreano, lo transcribe al coreano, o también puede agarrar cualquiera de esos audios y traducirlos al inglés. Es súper sorprendente y esto no demora muchísimo. Estamos hablando de que en los modelos más pequeños lo puede hacer en segundos literalmente, y digamos que en videos largos con el modelo más complejo lo puede hacer en algunos minutos. Entonces, sin más dilación, vamos a ver cómo trabajar con Whisper. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva instancia, un nuevo notebook de Colab. Ya lo tenemos aquí. Ampliemos aquí la parte de archivos y la parte de recursos para tener una mejor visibilidad. Nos conectamos y después de conectarnos vamos a ir al link que dice cambiar tipo de entorno de ejecución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos muchas veces, y esto puede causar confusión, que no nos quieren asignar GPU, tenemos que asegurarnos que la GPU nos ha sido asignada. Entonces, al decirle que nos dé GPU, va a reiniciar otra vez la máquina, pero al reiniciarla ya nos va a asignar GPU. Esto aclara la confusión que tienen muchos de que no les asigna GPU el Colab. Hay que ir a buscarlo en cambiar entorno de ejecución. Luego ejecutamos este comando que estamos viendo, pip install, y vamos a hacer un git clone, que ahí estamos viendo, del repositorio de Whisper, ya en GitHub. Una vez terminamos de hacer esto, que no se demora mucho, vamos a ejecutar otro comando. Entonces creamos una nueva celda de código colocando en la parte de arriba donde dice más código. Creamos uno nuevo y allí vamos a ejecutar este otro comando que vamos a colocar. Recuerden que los comandos se ejecutan con el signo de admiración primero. Entonces vamos a colocar pip install GWare y él va a instalar las dependencias que se necesitan para poder instalar el GWare y lo instala. Esto también no se demora demasiado. De hecho, la instalación del Git y del Whisper y la ejecución no se demora mucho. Entonces aquí vamos a ejecutar ya el Whisper. Sencillísimo. ¿Ya? Y le vamos a dar el parámetro menos help para ver cuáles son todos sus opciones, ya para tenerlas allí, para ver como el manual de cuáles son las opciones. Entonces allí podemos ver las diferentes opciones del Whisper, el help. Al principio va a aparecer todo el resumen de los parámetros que tiene. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a agarrar este video, que es uno de los videos de inteligencia artificial, el primero que hice,
y lo vamos a traducir al inglés. ¿Ya? Vamos a traducir el audio al inglés. Para eso primero tenemos que sacar el audio. Buscamos en YouTube y buscamos cualquier convertidor que nos deje. Descargamos el archivo MP3 que nos produce. ¿Ya? Pueden utilizar cualquier otro que les produzca un archivo. Lo renombramos para que tenga un nombre corto. En este caso le puse Audio W, o sea, Audio Whisper. Y lo vamos a subir al Drive. Para eso primero vamos a montar el Drive con el icono de montar Drive en Colab. ¿Ya? Entonces montamos el Drive y una vez nos sale pues que está montado. Acá ya tenemos la ruta My Drive. Es una de las cuentas que he utilizado para manejar el Stable Diffusion. Vamos a copiar el audio, pero primero vamos a darnos cuenta que sea. ¿Ya? Aquí lo estamos escuchando. Comprobamos también que sea la duración correcta. Aquí lo podemos ver, 18 segundos, 24 minutos 18 segundos. Entonces, estamos bien allí, está el audio completico. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a agarrar ese audio y lo vamos a subir al Drive que tenemos montado en el Colab. Entonces esto no demora mucho, esos audios en MP3 son muy pequeños. Actualizamos y miren, ya tenemos el audio aquí. Entonces colocamos clic opuesto, copiar la dirección y la vamos a colocar acá. Ese guión se me fue, ya, ahorita lo quitamos. Ese guión al principio del slash content no va. Y entonces aquí comenzamos a ver cuáles son los parámetros. Entonces lo primero que vamos a colocar es el task, ¿ok? Menos task. Y le vamos a decir qué es lo que va a hacer. Él puede transcribir en el mismo idioma o traducir. Entonces aquí le vamos a colocar translate, pero si vamos a transcribir en el mismo idioma, entonces le ponemos transcribe. Ahí están las opciones. Entonces, menos task, translate. Luego le vamos a indicar cuál es el modelo, ¿ya? Entonces aquí dice model, tenemos varios. Yo voy a utilizar el mejor, o de los mejores, que es large, ¿ya? Y entonces vamos a colocar aquí model y le vamos a colocar large. Existen varias versiones de large, unas se demoran un poquitico más que otras. Yo les voy a decir cuánto se demora cada uno de los modelos más adelante comparativamente, y vamos a colocar el output dir, o sea, donde van a quedar los archivos de texto, ¿ya? Esta salida va a estar en un archivo de texto plano y en dos archivos de texto con tiempos, entre ellos SRT, que es muy importante. Entonces, es el más usado. Entonces ya aquí tenemos el comando. Tenemos que ver que de todos modos tenemos que quitarle ese guión antes de ejecutar. Entonces aquí detectó el lenguaje español y obviamente aquí todo está acelerado. Esto lo hizo más o menos en 9 minutos. Ya hizo todo esto en 9 minutos. Sería más o menos una tercera parte de la duración del video. Y aquí ya tenemos el archivo SRT. Miren, aquí está el BTT, el SRT y el TXT. Miren, aquí está preciso con tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que el archivo, aquí refrescamos y tenemos nuestro archivo SRT. Lo que vamos a hacer es descargarlo, ¿ya? Vamos a descargar el archivo y lo vamos a subir a YouTube. Entonces vamos a añadir idioma. En la parte de subtítulos vamos a buscar el idioma inglés de Estados Unidos. Por aquí más abajito está. Y una vez lo añadimos, colocamos aquí añadir. Nos sale una ventana entre ya subir archivo
le decimos que es con tiempos y vamos y buscamos donde descargamos el audio w.mp3.txt, perdón, .srt, y aquí está, miren. Entonces aquí vamos a ver, vamos a darle play para ver que coincida pues con lo que está en los subtítulos. Entonces démosle play. Hola, aquí. Yo soy Afoc Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal. Está siendo totalmente coherente. YouTube no te anuncia cuando subo un nuevo video. Quedan advertidas. Entonces, una vez tenemos esto, lo publicamos y apenas lo publiquemos, o sea, nosotros no tenemos que esperar nada. Literalmente vamos al video, lo recargamos e inmediatamente, miren, se va a activar el subtítulo y ya comienza a salir con los tiempos como están. Vamos a verificar la imagen. Luego la cantidad de ejemplos, de samples que va a sacar, que es diferente que de la cantidad de... Sí, está perfectamente sincronizado. Que va a sacar. Y después de eso le vamos a colocar seed, o sea, le vamos a dar una semilla que puede ser un número. Entonces aquí vemos que está perfectamente sincronizado. Ya vamos. ¿Listo? Entonces aquí ya pudimos desde nuestro video bajar un audio, pasárselo a Whisper y Whisper simplemente agarra el audio, lo traduce y nos genera ya sea en TXT o en SRT con tiempos para que nosotros podamos inmediatamente creamos nuestro video, generar su traducción al inglés. Bueno, como vieron es súper fácil, ya podemos subtitular todos nuestros videos en un momento, en cuestión de días. Por lo menos yo puedo en cuestión de días los 300, 400 videos que tengo los podría subtitular y de hecho lo estoy haciendo. Los últimos videos ya están subtitulados. ¿Por qué? Porque es muy fácil y muy rápido. Estamos hablando de que un video de más o menos 24 minutos digamos que con el modelo más pesado se demora 3 veces menos el tiempo de la reproducción del video, que ya es bastante, y se demora con el modelo más pequeño 1 minuto. Aquí está saliendo la tabla de cuál es la relación entre el modelo y la duración de la traducción. Obviamente, entre más pequeño el modelo, peor va a ser la traducción. Aquí va a estar en la descripción los links a el Pastebin de cuál es el modelo utilizado y la traducción resultante de ese video que vimos anteriormente. Entonces, espero que les haya servido. Esta herramienta es muy buena, sobre todo para los creadores de contenido y también, por ejemplo, si ustedes quieren subtitular películas, documentales y todo esto, pueden subtitularlo en inglés. O sea, pueden pasar primero del japonés, del coreano, lo pueden pasar al inglés y luego muy fácil ya pasarlo del inglés al español. Ya podemos traducir muy fácil con el Google Translator. Entonces, para hacer estas traducciones va a servir muchísimo. Entonces, espero que les haya servido. Recuerden, dar al like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando subo un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse al canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primas, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man. Nos pillamos.